Y hoy vamos a estudiar cómo se nace de nuevo, cómo se produce ese nacimiento en el Espíritu para yo entrar en el reino de Dios. Mira, yo tengo que decirte algo. Nosotros podemos asistir a una iglesia, a una congregación, llevar años yendo a una congregación. Nos puede gustar las cosas de Dios, como dicen algunos, aún tener el anhelo de guardar sus mandamientos, yendo un poco más allá. Pero el nuevo nacimiento no se produce en ningún corazón, en ninguna persona, sin el arrepentimiento genuino. Previo al nuevo nacimiento tiene que producir en mí un arrepentimiento. Ya hemos estudiado muchas veces qué significa la palabra arrepentimiento, y la palabra de arrepentimiento viene una palabra que hemos estudiado que se llama metanoia, y es cambio de mente, cambio de camino. Pero a veces confundimos y hoy vamos a ir más allá. ¿Cuántos quieren ir más allá en el significado del arrepentimiento? ¿Cuántos quieren ir más allá? Una revelación más profunda. Mira, yo puedo entender que el arrepentimiento es cambio de camino, cambio de sistema de pensamiento, empezar a pensar como Dios piensa. Entonces yo hasta allí llego y digo, no, pero en verdad yo no pienso igual que Dios piensa, en mí no se ha producido esa metanoia, y hasta allí llego. Pero hoy vamos a ir, como decían los chicos, a aguas más profundas. Y hoy yo quiero hacerte una pregunta, que es el nombre de este mensaje, antes de explicarles cómo se produce ese arrepentimiento. Porque como tú respondas esta pregunta, tú mismo te vas a responder si en ti hay arrepentimiento genuino. Tú llevas años quizás yendo a una congregación, leyendo la Biblia, pero quizás tú llevas años recibiendo información, más no revelación. Por eso este mensaje se llama información o revelación. Porque la información es una serie de conocimientos que yo adquiero acerca de algo, entra en mi psiquis, en mi sistema de pensamiento, tengo capacidad de razonarlo, aún de entenderlo, pero en mi pensamiento humano. Pero la revelación tiene que ver, como lo hemos estudiado, con algo que estaba oculto, que yo no conocía, y ha salido en mi vida, ha aparecido en mi vida trayendo luz y un entendimiento superior al que yo tenía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener información y tener revelación? Que la información yo la proceso de acuerdo al entendimiento y a la capacidad natural que yo tengo. ¿Qué quiere decir esto? A mí me dicen que la metanoia es cambio de pensamiento. En su psiquis natural usted eso lo entiende. ¿Qué es metanoia? Cambio de mente. Sí, su mente entiende eso. ¿Qué es cambio de camino? Pues que yo iba por un camino y empiezo a ir por otro. ¿Qué significa la palabra cambio? Pues que yo hacía una cosa y ya dejo de hacerla y empiezo a hacer otra. Hasta allí todos entendemos. Hasta allí todos hemos recibido esa información. Hasta allí todos entendemos ese conocimiento, y no necesito ser espiritual para entender esas verdades. Necesito un razonamiento, y si yo creo en ese razonamiento, yo lo voy a aceptar. Y voy a decir, sí, yo estoy cambiando. Yo antes fumaba, ahora no fumo. Yo antes bailaba, ahora no bailo. Antes fornicaba, ahora no fornico. Entonces usted en su mente y en su psiquis, usted está convencido que en usted se ha producido una metanoia. Entonces usted dice, no, si Dios me ha cambiado, usted no sabe todas las cosas que yo he cambiado. Yo me he arrepentido. En mí se ha producido una metanoia. Yo ya no hago esas cosas. Y aún, aunque yo en el corazón, en el fondo de mi corazón, quiera hacerlo, pero yo fui valiente y decidí dejar de cometer esas cosas. Yo entendí que eso no era provechoso para mi vida. Mira, una chica joven, yo entendí que acostarme con uno y otro no era bueno para mí, porque Dios tiene un hombre para mí y yo me voy a portar bien. Entonces usted en su mente natural, usted está pensando que todo eso es metanoia,
que todo eso es arrepentimiento genuino. Sí, es así porque usted nos ha explicado que metanoia es un cambio de forma de vivir, metanoia es un cambio de forma de pensar, y para que cambie mi forma de vivir, tiene que cambiar mi forma de pensar. Y yo entendí que todo eso era así. Gloria a Dios, usted ha recibido una información, la ha asimilado, la ha procesado y se han producido ciertos cambios en usted, como las personas cuando van a un tratamiento terapéutico, ya sea Alcohólicos Anónimos, del tipo que sea, de sexo, de drogas, que sea, y usted va y se sienta allá, se sienta con un psicólogo, el psicólogo, usted le cuenta todo al psicólogo, el psicólogo le hace una evaluación y le dice, ¿has visto que esto no te conviene en tu vida? Y usted dice, sí, he procesado esa información, la ha aceptado, y usted cambia de camino, como muchas personas nos han dicho, pero hay mucha gente que no va a la iglesia, ha ido a terapias y ha cambiado. Sí, eso se llama también metanoia, en el sentido natural, por así llamar. Un cambio de mente, un cambio de camino. Pero hoy yo tengo que decirte que ese arrepentimiento genuino no tiene que ver con cambiar de hacer las cosas. Por eso este mensaje se llama información o revelación. Porque Dios quiere que en nosotros se produzca un arrepentimiento genuino, pero que salga y que ese arrepentimiento genuino sea producido no por una información, escúchame bien, no por una información que tu mente natural ha aceptado y ha entendido. Hay personas que no se produce arrepentimiento porque procesan esa información diferente y dicen, pues a mí no me parece que lo que yo hago es malo, a mí me parece que yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, entonces no cambio de camino. Pero otros tienen capacidad de analizar y decir, esto está bien, me va a ir mejor así, y tú haces un análisis constructivo de tu vida y se empiezan a producir cambios. Y ahí es que muchas personas van a la congregación, y se lo digo abiertamente y honestamente, a nivel pastoral hasta cometemos ese error. Uy, el hermanito está cambiando. El hermanito está cambiando, ya está en capacidad de servir en esta área porque estamos viendo cambios. Estamos viendo cambios y decimos, esa persona se está arrepintiendo, hasta nos lo creemos. Pero el Señor me hablaba, iglesia, me hablaba y me decía, eso es información que procesa. Pero la verdadera revelación, escúchame bien, es cuando yo parto del hecho por el cual murió Cristo. Y es cuando en mi corazón yo entiendo que soy pecador y necesito un Salvador. ¿Cuántos de ustedes están ahí sentados y no se creen tan malos? ¿Cuántos de ustedes están ahí sentados y piensan, pero es que yo no he robado, yo no he matado, yo no he llevado una vida tan desordenada? Hermanos, hasta que yo no reconozco que soy pecador y que necesitaba un Salvador, en mí no se produce un arrepentimiento genuino. Hasta que yo no reconozco y el Espíritu Santo trae revelación. Esto no tiene nada que ver con información. Mira, la obra del Espíritu es tan profunda que trae revelación que mis hechos delante de Dios fueron abominables y que en mí hay maldad. Mira, hasta que a mí no me he revelado que en mí hay maldad, y por eso yo necesito arrepentirme. No por mi conveniencia para que me vaya mejor en la vida, no, es porque en mí hay maldad. Aquel que se acostó con la niñita y le quitó la virginidad y le engañó, si usted lo ve normal, yo no he hecho nada malo. Ella quería acostarse conmigo. Pero mira, la obra del Espíritu nos lleva a entender el grado de maldad con la cual hemos actuado toda nuestra vida. Por eso hay muchos que no han recibido la revelación del amor del Padre. Porque yo, para entender que Dios me ama, yo necesito entender que en mí hay maldad. Yo necesito entender que yo era enemigo de Dios por causa de mi maldad y de mi pecado. Yo necesito entender que yo en la vida he sido mentiroso y engañador y tramposo, y que todas mis obras delante de Dios han sido abominables, y por eso Dios me ama tanto, porque como un Dios tan santo pudo venir a buscar a un ser con tanta maldad y podredumbre en el corazón. Hermanos, hasta que en mí no es revelada mi propia maldad,
no se produce un arrepentimiento genuino. Todo lo otro se llama información. Información que he recibido. Una información que me parece favorable y se acomoda a un estilo de vida que me ha gustado y me parece. Mira, pero cuando la revelación del Espíritu viene a nuestra vida y nos convence por qué murió Cristo y cuán grande era nuestro grado de maldad, y corro a los brazos de mi Padre y le digo: Señor, nadie me puede amar más de lo que tú me amas. Nadie me puede amar más de lo que tú me amas, porque habiendo en mí tanta maldad, engañé a una persona mayor, menosprecié a mi propia madre, a mi propio padre. ¿Con cuántas personas te has acostado en la vida y te has burlado de ella y me dices que tú eres bueno? ¿Me dices que tú estás listo para servir a Dios? Hermanos, abramos los ojos, iglesia.